Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, domingo 24 de abril de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta en la página 216. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Gracias por la ayuda a los dos. Las fuerzas. Y nos pregunta HPV, ¿modos de movimiento o inteligencias? La ciencia moderna solo está segura en su propia región y dominios, dentro de los límites físicos de nuestro sistema solar, más allá del cual todas las cosas, toda partícula de materia es diferente de la materia que ya conoce, cuya materia existe en estados de que la ciencia no puede formarse idea. Esa materia es verdaderamente homogénea, está más allá de la percepción humana. Si la percepción está atada solo a los 5 sentidos, claro, un clarividente sí puede llegar, los maestros de sabiduría, los que tienen autoconciencia en planos superiores y sobre todo en el primer plano del sistema, que es el plano ádico. Sentimos sus efectos por medio de aquellas inteligencias que son los resultados de su diferenciación primordial, a las que damos el nombre de Diane Johans. Este es el nombre de la jerarquía general, el nombre más generalizado en el Oriente de estas jerarquías que posibilitan la manifestación desde la seidad del plan divino o plan de evolución o ideación cósmica, que también le llama ella en Cosmogénesis. Y esa ideación se necesita de los dos aspectos, de que el espíritu o la vida, que es una sola, pueda expresarse en todos los reinos y categorías de jerarquías o de almas grupales, o en el caso humano de almas individuales, que se necesitan para que esa ideación cósmica se cumpla. Y es donde único, en el origen de esa expresión o manifestación en la cual se refleja esos reinos, esas almas, esas jerarquías, esos logos, que es como se le llama a lo más alto, o como verbo, ¿no? Como expresión una de ese espíritu, pues lo se expresan a sí mismos y expresan los reinos que traen a la manifestación, que todavía no dominan estas leyes en el espacio, en el aspecto que llamamos espacio cuando aparece como vacío y que llamamos universo cuando ese espacio aparece como diferenciado. Es decir, el maya lo hace aparecer y cada una de esas diferenciaciones no es nada más que la expresión de un nivel de la vida, porque la seidad es una unidad que nunca se divide, pero que proporcionadamente puede hacer aparecer una serie de expresiones de la inteligencia, por eso ella pone inteligencia con todo con mayúscula, en una apariencia de diversificación o diferenciación o separaciones dentro de ese espacio. Y entonces ese espacio que es homogéneo durante el pralaya
empieza a expresar lo que llamamos diferenciaciones, que el primer paso es una serie de puntos en el espacio, es decir, el átomo primordial de lo que va a ser la materia, que en esos niveles no le podemos llamar ni materia, nada más que son puntos de expresión de la conciencia divina, de la conciencia de ese espíritu en todo el espacio, pero como si fueran puntos. ¿Cómo? Como si estuvieran ya separándose. Y todo ello es lo que se va expresando cada vez en niveles de aparente diferenciación más grande, más amplia, más compleja, y es lo que llamamos después la materia física, con una serie de diferenciaciones que llamamos los elementos, que eran como 70 en la época que se escribió esta obra, y que ahora ya van por 100 y pico, y que se comprobaron fueron naciendo desde los más sutiles, o sea, los más sencillos en expresión, a los más pesados, lo que llamamos hoy los elementos radioactivos, etc. Todo eso no es nada más que la misma realidad, la misma unidad de la seidad, pero que durante los manvántaras aparece como un universo, lo uno en lo diverso, o aparentemente diverso, con todas estas diferenciaciones. Y la inteligencia que preside todo ello, en genérico se le llaman Dian Chohan. Chohan es señor, Dian es inteligencia o sabio inteligente en general. Desde los dioses a los hombres, ella señala esta palabra dioses en itálica, desde los mundos a los átomos, desde una estrella a una vela de pabilo, es decir, la luz más potente en todo el espacio, a una pequeña llamita de un pabilo, desde el sol al calor vital del ser orgánico más ínfimo, es decir, un organismo microscópico, un organismo unicelular, tiene su calor vital porque es una expresión de vida, como lo tiene también esos elementos que llamamos átomos, y aún todas estas partículas subatómicas que se descubrieron después, la ciencia no lo aceptaba, que hubiera algo que fuera menor que el átomo o una división del átomo. Por eso los griegos y Demócrito, que fue la teoría, el que dio esa teoría a la civilización griega, da de que había una partícula, un elemento que no cambiaba jamás de características, que eran diferentes en características, el oxígeno, el hidrógeno, el hierro, el calcio, y que esas partículas no se podían dividir. Tomo es partir, cortar, a como prefijo en griego, como igual que en muchas palabras nuestras, es no tomo, no átomo, no partido, no dividido o no divisible. Y de ahí surgió esa palabra que la seguimos usando a pesar de que los átomos ya se dividen y se subdividen y se vuelven a dividir. Pero todo ello, aún ese átomo, también tiene su calor vital. Aún el electrón, aún los protones, todos tienen, no hay materia muerta. Porque no hay ningún punto del espacio que pueda carecer de la expresión en su nivel y hasta su evolución o en su etapa involutiva, porque esté descendiendo todavía, pues que no exprese vida y que no sea vida en esa forma, aunque sea una forma imperceptible para nosotros, como han sido los constituyentes de estos átomos,
que no se les había concebido que pudieran tener figura, que pudieran tener forma, que las investigaciones clarividentes para química oculta, ayudados por Sir William Crookes de Annie Besant y Leadbeater, explicaron que sí, que las agrupaciones de los constituyentes de un átomo también tenían forma, y a fines del siglo XX otros investigadores lo comprobaron de nuevo por líneas más psíquicas, pero menos espirituales, pero de todas maneras, que como son personas que de verdad lo pudieron de llegar a desarrollar, porque no es tan difícil, lo que sí, todo lo psíquico es peligroso y no es muy recomendable, pero, y está la advertencia en las cartas de los maestros, no es una opinión mía, la recojo de esa carta de los maestros, pues tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, eso no significa de que no fueran útiles, tanto para la teosofía a través de Besant Leadbeater, como a través de esas nuevas investigaciones finales del siglo XX, aunque han sido a veces muy atrevidas para personas superficiales que el psiquismo les ha hecho daño, o ellos están haciendo daño también a través de convertirlo en un buen negocio. Y eso sí, es lo triste y lo peligroso para nuestra civilización. Recuerden que todo lo oculto, lo místico, lo sagrado, no puede comerciarse con eso. Y estos seres se hacen daño, pero hacen daños a otros también. Y eso también hay que decir, aclararlo. Los maestros no se oponían por una cosa, como si dijéramos, que fuera, que no hubiera ocurrido, sino que estaban temiendo, y es el peligro de nuestra actual civilización, que un exceso, otra vez, de manipulación de fuerzas psíquicas sin una espiritualidad que la compense, puede llevar a la destrucción de la civilización por la violación de leyes que son la base de la verdadera ética del alma espiritual y sobre todo del espíritu humano, o de la mónada humana, de la vida una, que se expresa a través del ser humano. Así que entonces, ese ser orgánico más ínfimo, el mundo de la forma y de la existencia, es una inmensa cadena. Desde ese sol hasta esa constitución subatómica, hasta esa expresión de vida unicelular, etcétera. Todo es una inmensa cadena cuyos eslabones están todos conectados. ¿Por qué? Porque todo sigue siendo la misma unidad. La manifestación los mantiene en esa unidad y por tanto ellos tienen todos una conexión, aunque no sea perceptible para nuestra actual expresión de conciencia y de inteligencia. La ley de analogía es la primera clave para el problema del mundo. Y ahí ella insiste algo que está en la obra completa en varias partes, de que todo ocultista que quiera de verdad tener algún acercamiento correcto a las enseñanzas de la antigua doctrina esotérica o doctrina secreta, sin ser el nombre de la obra, antes de que esa obra se escribiera, pues tiene que usar estas dos herramientas, que es una sola en cierto aspecto: la ley de analogía y correspondencia. Porque claro, son análogos, pero en la diferencia de su función, expresión, reino, etcétera, etapa de esa evolución, de ese plan de evolución, pues hay que considerarlo completamente diferente en un sentido proporcional. Es decir, en una relación entre lo que es análogo y la expresión diferente, que entonces es la correspondencia.
según va decreciendo de lo más universal a lo aparentemente más particular o más pequeño o más atrasado en manifestación de la ley evolutiva, pues hay una serie de ajustes que hay que hacer. Por eso son análogos, pero no son idénticos. No hay dos cosas idénticas. Ni aún por ejemplo, en la evolución humana, ni los imaguas. Aunque sean del mismo óvulo fecundado por el mismo padre, las dos almas van a ser siempre diferentes. Porque no nacen ni a la vez, nacen uno tras otro. Y cada uno va a tener no solo un pasado totalmente distinto, sino que cada instante de su nueva vida, aunque sean cuerpos totalmente idénticos, va a ser muy diferente de acuerdo a su pasado evolutivo, que tienen que tener un gran lazo kármico. Cuando vienen como hermanos gemelos, indudable, pero nunca uno va a repetir al otro o una va a repetir a la otra. Son almas con una evolución muy relacionada, muy interconectada, pero totalmente única cada una de ellas. Y así, cada uno de los expresiones monádicas que haya en cualquier humanidad, en cualquier reino, etcétera, etcétera. Hay analogía, pero la correspondencia de sus evoluciones nos dan toda una serie de diferencias. Así que estos eslabones tienen que estudiarse coordinadamente en sus relaciones ocultas, recíprocas. Y esa es la sabiduría de todo ello. El universo nunca desgasta la expresión de sí mismo en dos cosas idénticas, con una expresión repetida. Siempre hay algo, en algún nivel, en algún tiempo, en algún espacio, en que van cada uno a expresar su unicidad, que es como se le llama a esta condición única. Pregunta entonces, ¿cuánto tiempo ha necesitado el mundo para convertirse en lo que es hoy? Si puede decirse que aún actualmente llega a nuestro globo polvo cósmico que antes nunca había pertenecido a la Tierra, y ella ponen entre paréntesis un libro que se publicó con esta enseñanza, con estas palabras, las que están en itálica, que se llama World Life, es decir, la vida del mundo, la vida del mundo más o menos. Pero con ese guioncito pues puede interpretarse de varias formas. Habría que saber la intención del autor, que fue obviamente un científico. Cuánto más lógico no es creer, como lo creen los ocultistas, que a través de los innumerables millones de años que han transcurrido desde que aquel polvo se agregó y formó el globo, la Tierra, en que vivimos en torno de su núcleo, enfatiza la palabra núcleo, todo tiene un núcleo, todo tiene un centro, todo tiene un origen, un punto de sustancia primitiva e inteligente, lo vuelve a insistir, muchas humanidades. Y ahora entre guiones, tan diferente de nuestra presente como ha de diferir la que se desarrollará dentro de millones de años. Es decir, tanto nuestras razas siguientes como nuestras humanidades siguientes. Porque nuestra humanidad no está en su última expresión. Pero cuando llega a su séptima, que es la séptima de esta etapa, tendrá otras etapas de centenaria
Pero cuando terminen todas las de esta encarnación, o de estas encarnaciones, no solo esta encarnación, sino todas las encarnaciones de nuestros logos planetarios, seguirán otras. Y junto con nosotros hay en otros planetas y en otros sistemas planetarios y en otras galaxias y en otros soles niveles de evolución parecidos a la nuestra. Nunca la misma, nunca idéntica, pero bajo el mismo principio de desarrollo evolutivo, de ley de acción y reacción, de lograr una expresión única y de servir al plan de evolución de todo lo que se manifiesta. Así que se desarrollarán dentro de millones de años, aparecieron solo para desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Cómo desaparecerá la nuestra? Es decir, que esto es un ciclo que se repite y se repite porque nunca empezó ni nunca va a terminar. Aunque sus constituyentes cíclicos, todos empiezan y todos terminan. Dentro de la realidad total, que es eterna y que lo único que tiene de alternación es estos ciclos de actividad y reposo, actividad y reposo. Manvantara, Pralaya, manifestación, disolución, día, noche, y así sucesivamente todas las palabras que puedan dar la idea de una alternación aparentemente opuesta, pero complementarias de esa expresión cíclica de todo, porque no solo se refiere a átomos, a soles, a organismos pequeñísimos, a partículas verdaderamente indivisibles, los átomos ultérrimos de un sistema manifestado, y todo lo que implica a todo lo que vemos y contemplamos a nuestro alrededor. Estas humanidades muy lejanas y primitivas, sobre todo en relación con la humanidad actual, por la ciencia materialista del siglo XIX, son negadas. Recuerden que no se daba a la humanidad mucha antigüedad, se negó muchas cosas, otros nada más que aceptaban la interpretación literal de textos que eran muy velados, porque no se podía dar el esoterismo a una humanidad todavía infantil y capaz de hacer demasiadas cosas incorrectas con ese conocimiento. Fíjense lo que estamos haciendo con el conocimiento que hemos alcanzado en 140 años, desde que se escribió esta obra, y eso nos dará la razón por la cual las grandes religiones tuvieron que velar todo, y solo en los grandes misterios de los grandes periodos de auge de esas civilizaciones era donde siempre se buscaban almas maduras, almas confiables, que pudieran ser instruidas en estas leyes para proteger a la humanidad, por un lado, de la ignorancia que prevalece todavía en el promedio de la expresión monádica de nuestra humanidad, y a la vez impulsar a través de estas almas intrépidas y capaces de servir y de ayudar, un estímulo para que la evolución se adelante. Uno de esos estímulos fue la fundación de nuestra Sociedad Teosófica hace 147 años. Todo rastro suyo ha desaparecido y por tanto no han existido jamás para las pruebas físicas que busca la ciencia materialista. Sin embargo, sus reliquias han de encontrarse, aunque muy pocas verdaderamente. No podemos esperar que todo eso que se ha destruido
pueda ser completamente encontrado. Eso pasó su tiempo, etcétera. Pero la conciencia nuestra sí puede penetrar. No solo el pasado, sino también el futuro. Puede entrar aún a dimensiones mucho más amplias y profundas de todo lo que podemos imaginar en nuestro presente estado evolutivo y sobre todo con nuestra mente. Y todo puede llegarse a recordar, porque todos estamos en la vida una, y esa vida una tiene la capacidad de recordarlo todo, o más bien de vivenciarlo. No es un recuerdo como el que la mente hace, que es desde un presente a un pasado y que quiere siempre ver si él puede también saber algo del futuro. Esos tres tiempos nada más que son válidos en estos niveles cíclicos de manifestación en que lo eterno desaparece para dar paso a esta expresión trina de tiempo, pasado, presente, futuro, pero en lo eterno está el todo, como una duración sin ninguna, vamos, éramos sin ninguna ausencia de lo que es esa duración total. Esto es difícil de ponerlo en palabras, la mente no puede alcanzar ese estado de lo eterno. Recuerden esto también. Y entonces, aunque muy pocas, y deben ser descubiertas por las investigaciones geológicas, claro, se está refiriendo a este ciclo de periodo mundial en que han decursado 5 razas, en que algunas de ellas, lo que fueron muy sutiles, no dejaron fósiles, etcétera, pero los restos de estos continentes y alguna de esas pruebas algún día se tendrán aún físicamente, porque claro que mientras no desaparezca el planeta, quedan huellas de algo, de todo lo que fue su pasado. En cuanto a este ciclo, sobre todo a esta cuarta ronda, a este cuarto periodo mundial dentro de la cuarta ronda. Y los anales acásicos lo tienen también en otro nivel muy distinto, inconcebible para nuestra mente actual también, al mismo tiempo. Pero aun cuando no hubiesen de encontrarse jamás, no hay razón para decir que no pueden haber vivido hombres en aquellos periodos geológicos a los cuales se les ha asignado el periodo de su presencia en la Tierra. Sobre todo cuando ahora lleguemos en antropogénesis a la tercera raza raíz, pues veremos que ella no es la primera raza, es la primera que adquiere huesos, la primera que deja fósiles y que deja huella física, pero se niega de que la humanidad pudiera ser anterior a eso y no es así. La humanidad en su primera raza que reprodujo las condiciones, sobre todo de la primera ronda, la segunda, de la segunda ronda y la primera mitad de la tercera ronda, que fueron etéricas, semifísicas y hasta acuoso-sólidas, es decir, hasta llegar a tener algo de líquido y sólido en el apogeo de la expresión de la tercera ronda. Se repitieron en nuestras primeras 3 razas, porque se iba a cerrar la puerta en cuanto llegaran los Pitris Anisvatas, los que despertaron la inteligencia en el ser humano que se fue formando en esas 3 primeras rondas y que era nada más que la constitución físico, etérica, cámica, ni aún la mente inferior funcionaba plenamente, porque se iba a cerrar la puerta de los que ya es bastante bien evolucionados como animales, todavía no habían ejecutado en lo invisible, en lo místico, el proceso de la individualización. Y entonces se dio esa oportunidad, porque la inteligencia que guía la evolución
trata de que todo el que puede, aunque sea al final, y hoy en gran medida ser todavía un ser humano muy atrasado, pero que sí aprovechara eh, este ciclo de 7 rondas en que puede completarse aún en la mitad si el ser humano se lo propone, en la segunda mitad, ¿no? Que es la que acelera la evolución, podía recorrer todo el ciclo humano, o por lo menos una parte de él. Si no se adquiere la individualidad, no tiene que seguir en el reino animal hasta el final y solamente puede individualizarse y alcanzar la estatura de humanidad en la próxima encarnación de nuestro logos planetario. Eso lo veremos en detalle ahora en la parte de antropogénesis que vamos a empezar cuando acabemos. Estos son como dos números más, estábamos en 14, creo que son 16 o 17 los que se contemplaron para este compendio de la doctrina. Entonces, continúa HPV. Por lo tanto, cuando hablamos de los hombres que habitaron este globo, esta tierra, hace 18 millones de años, da la cifra exacta que el ocultismo y la doctrina esotérica enseña como el punto en que la humanidad empezó a activar en su cuerpo físico su inteligencia. Recuerden, no es que la humanidad o la monada humana no tuviera inteligencia, era que no la podía hacer descender y expresarse en los cuerpos en que había, a los que había ido descendiendo, desde el reino mineral al reino vegetal, al reino animal, pero aún individualizado, no podía hacer que esa inteligencia en su plenitud despertara en estos organismos que ya teníamos, por muy sutiles que fueran. Pero para la inteligencia monádica representaba un descenso inmenso. Descendía como expresión de vida en la forma, pero no como inteligencia. Recuerden que hay varios aspectos: vida, forma y esa cualidad de la dirección propia que se pierde cuando se entra en estos niveles de materia de un mundo manifestado como el que estamos nosotros. Pero esa cifra la dieron los grandes adeptos a HPV, al ocultismo, a muchos misterios de la antigüedad, y se sabe que la raza lemur fue, como si dijéramos, despertada inteligentemente por estos pitris o padres del fuego solar, que es lo que representa esa inteligencia, el fuego de Foja. Pues se despertó hace 18 millones de años. Y ella lo ratifica siempre, aunque se rieran todos los científicos de aquella época. Cuando aquello no se le daba ni 1 millón de años a los restos humanos, ya hoy van por varios millones de años, pero nunca llegan a 18 millones. Todo eso está en lo que pueda quedar de aquellos trozos del continente Lemur que puedan todavía estar. Hay puntos que suben y bajan, etcétera, y pueden contener algunos de esos restos. En cualquier momento, alguno de ellos llegará y se podrá comprobar que hace 18 millones de años no solo existían hombres con huesos, el símbolo de Adán sacando a Eva de la costilla, sino que recibieron la inteligencia y fundaron las primeras grandes civilizaciones de la humanidad actual, de esta tierra y en este periodo mundial. No tenemos en mente ni a los hombres de nuestras actuales razas, claro. Esos hombres eran de casi 20 metros de estatura en el momento que recibieron la inteligencia. Fueron decreciendo y ya en la raza atlante, nada más que llegaron a un máximo de 10 a 18
metros de estatura. Y en la actual, pues, el más alto es de 6 pies, no llega ni a 6 metros. Así que eso nos da cómo fue cambiando no solo las civilizaciones, sino la expresión del reino humano. Y para y paso cambiaron todos los animales. Por eso sí se han descubierto que hay los pterodáctilos, distintas especies enormes de animales, porque tenían que ver con la especie humana. Y todo es pari passu, pues, compatible. Pero no, ahora no podrían esos animales tan inmensos ser manejados por la humanidad. Ni las leyes atmosféricas también eran muy diferentes. Condiciones termales, las temperaturas, etcétera, de nuestros tiempos. Todo eso era muy diferente y abarca toda una serie de cambios para llegar a nuestro estado actual, al estado actual tanto de la Tierra como de la humanidad. Y también como el Sol, la Luna y los planetas tienen todo su crecimiento, cambios, desarrollos y evolución gradual en sus periodos de vida. Nacen, se convierten en niños, luego en niños mayores, adolescentes, alcanzan la madurez, llegan a la vejez y finalmente mueren. Ejemplo, nuestra luna, que tuvo eso en un ciclo anterior al de nacimiento de nuestra tierra. Pero es nuestra madre y nos dio muchas cosas buenas. Hoy tiene claro como cadáver sus aspectos, como dijéramos, negativos o complementarios de los positivos de la Tierra. No lo miren tampoco de una manera unilateral. La luna es uno de los misterios, tanto en lo positivo como en lo negativo, que se estudian bastante en esta obra. Y lo que conducen las estrellas del cielo. Espérense, me fui a dos renglones abajo. ¿Por qué no habría de estar también la humanidad bajo esta ley universal y nuestro planeta? Dice Uriel a Enoch, esto está tomado del libro de Enoch, ahí fue donde me fui abajo. Recuerden que mi astigmatismo es muy traicionero, no tengan pena en decírmelo, por favor. Y abre comillas, esto está del Evangelio de Enoch, el libro de Enoch, como se le llama, o también a veces le dicen Evangelio, pero bueno, es el libro de Enoch. Ves el sol, la luna y los que conducen las estrellas del cielo, ves los que producen todas sus operaciones, aquí lo enfatiza en itálica, sus estaciones y llegadas para retornar. Vuelve a enfatizar, en los días de pecadores, los años se acortarán. Kali Yuga, la vida también es más corta ahora que lo que fue en los semimitológicos Matusalén, etcétera, etcétera. Después del punto suspensivo, todo lo que se haga en la tierra será subvertido. Y después otra vez de punto suspensivo. La luna cambiará sus leyes. Fíjense si es una madre que todavía tiene que hacer algunos cambios en nuestro planeta, en su hija. Esto está tomado del libro de Enoch, capítulo 79. A los que tengan el libro de Enoch, pues veanlo completo, aquí hay, como es natural, saltos. Ese es uno de los libros de los que se ha rescatado de las destrucciones que se hicieron por la ignorancia humana, que guarda todavía una enorme cantidad de ocultismo, lo que con sus velos, como es natural, como lo tienen los Puranas, como lo tienen algunos los Upanishads, cualquiera de estas obras. Nunca lo que se ha escrito es el verdadero esoterismo, recuerden esto también.
ni esta obra tampoco, aunque ella le haya dado el nombre de doctrina secreta. No es lo más secreto, por eso ella no puso doctrina esotérica, porque la esotérica sí es una responsabilidad mayor. Y esotérico, esotérico, no hay nada escrito, recuerden esto también. Nada más que se comunica a la intuición superior. Por eso no es que no lo quieran, no lo pueden comunicar a una mentalidad que la deformaría totalmente por incapacidad de comprensión espiritual. Los días de pecadores, y lo vuelve ella entonces ahora a enfatizar, pero entre comillas, significan los días en que la materia alcanzaría su auge completo sobre la tierra, que empezó, como es natural, cuando ya se desciende a la cuarta raza, que es la raza más material. Y aunque la cuarta raza tuvo ya el punto de inflexión, lo que se ha recuperado aún en nuestra quinta, que es la sucesora de la cuarta, con todos los karmas negativos que eso engendró, pues todavía no es lo suficiente. Pero como HPB lo afirma en esta misma obra, no sé si en el compendio estará esa parte, pero en la obra completa sí la pueden encontrar. Ella, esta raza, esta quinta raza, se está utilizando más rápido de lo que nosotros nos damos cuenta. Y ese proceso seguirá. Y en cuanto se siga utilizando, la espiritualidad empezará a brillar de nuevo sobre nuestra humanidad. Sobre todo la sexta raza y la séptima serán razas muy espirituales y la última casi divina. Así que la materia iba a alcanzar esta densidad ya sobre todo al final de la tercera, pero sobre mucho más en toda la cuarta raza y todavía en toda esta parte de la quinta, que no acaba de levantar el vuelo, sobre todo en el nivel del amor y de la verdadera compasión entre los seres humanos y entre las criaturas, porque cuando eso se haga no habrá fieras sobre la tierra tampoco. El reino animal responde a nosotros y nosotros lo tenemos que cambiar, pero no maltratándolos ni extinguiéndolos, sino enalteciéndolos y amándolos. Y enseguida cambiaría el reino animal. Así que el hombre llegaría al ápice del desarrollo físico en estatura y animalidad, claro. Llegó a lo más bajo y al punto más animálico, pero también desde donde tenía que reascender y ha empezado a reascender. No lo suficiente, pero está reascendiendo aunque no nos demos cuenta. Esto ocurrió durante el periodo de los Atlantes, a mediados de su raza, la cuarta, que pereció ahogada como lo profetizó Uriel. Desde entonces, los profetas verdaderos también existieron. Y estos son hechos que tampoco la ciencia todavía admite. Y que muchos de los estudiantes de nuestra teosofía, etcétera, no nos damos cuenta de hasta dónde. Eso no solo puede profetizarse, eso puede acelerarse. El rescatarnos de este. Nosotros también estamos ahogados en nuestras pasiones todavía, en nuestra separatividad todavía, pero podemos también salir de las aguas, salir de lo hondo, porque todavía en eso estamos ahogados aquí, mucha parte de la humanidad. Desde entonces el hombre empezó a decrecer en estatura física, en fuerza y en años. Se vivían muchos más años y ahora se viven muchos menos, pero sí se ve también en esto, que la humanidad está promediando cada vez una edad más avanzada.
y no lo ha logrado más porque no lo ha precedido un despertar espiritual que se nos está ofreciendo, pero que recuerden, hay que hacerlo por uno mismo, no lo puede hacer la jerarquía ni solo el ciclo. El ciclo o se acelera o se ralentiza, es decir, pierde velocidad. Depende del reino determinante, el reino humano. Entonces, cooperar a que eso como dijéramos, se acelere, es la responsabilidad de los que tenemos este conocimiento. Aplicarlo cada uno a lo interno, porque el cambio tiene que ser de la mente que separa al corazón que une, el amor. Pero como nosotros estamos en el punto medio de nuestra subraza, de la quinta, punto medio de la subraza de la quinta, el apogeo de la materialidad en todas las propensiones animales, aunque más refinadas, no por eso tienen menor desarrollo. Y esto se nota más en los países civilizados, que somos los que más nos hemos degenerado y donde se ve una propensión a la vulgaridad, a la materialidad, a la violencia, que tiene que ser detenida desde dentro. Y en muchas expresiones ignorantes, muchas personas quieren ir a los dogmas que trataron de contener una aparente moralidad, una aparente decencia, una aparente buen comportamiento social en un revestimiento, mientras que adentro seguía toda la podredumbre. No, ha llegado el momento del cambio verdadero, el cambio desde lo más profundo de cada uno de los seres que constituimos la humanidad. Y eso cuesta, porque hay que trascender esa personalidad que nos está totalmente animalizando. Tiene que ser por la aspiración de cada ser humano a su alma espiritual, a su ética nacida desde dentro, a su amor nacido desde dentro. Porque la nueva etapa no se puede obligar a nadie, sería caer en magia negra. Es por eso que tiene que ser tan lento. Bien, vamos al 15º extracto de esta 14, este 15 son muy importantes en su versión completa. Si pueden, búsquenlos. En la obra, el final del tomo primero de español. Dioses, o no, creo que ya es tomo segundo de español. No, tomo segundo de español. Final del tomo segundo de español, que es el que precede Antropogénesis, que vamos a empezar, ya como ustedes vieron, en unas semanas. Dioses, mónadas y átomos. Cada átomo se convierte en una unidad compleja, visible, una molécula, es una unidad, pero compuesta de átomos, molécula, y una vez atraído a la esfera de la actividad terrestre, la esencia monádica, es decir, la esencia de la vida una, mónada es vida una, la esencia monádica, pasando a través de los reinos mineral, vegetal y animal, se convierte en hombre. Esto está en el catecismo esotérico, por eso ella lo puso entre comillas. Es decir, que las palabras varían porque la expresión varía, pero la unidad sigue siendo lo mismo, la esencia monádica. Además, Dios, la mónada y el átomo son las correspondencias, analogía y correspondencia de espíritu para Dios
de mente para mónada y de cuerpo para el átomo. Y en nuestra tríada interna se corresponderían con Atma, lo más alto, o el ovoides, Manas, en el nivel intermedio, el de la mente, y Shula Salira, es decir, nuestro cuerpo físico, nuestra constitución más densa. Ese es el cuerpo y es el átomo. En su agregación septenaria son el hombre celeste en el sentido cabalístico. De modo que el hombre terrestre es el reflejo provisional del celeste. Las mónadas, jivas, son las almas de los átomos. Claro, es la vida que sostiene la expresión aparentemente material. Ambos son el tejido con que se revisten los chohans, es decir, los dhyani, o dioses, cuando se necesita una forma, también tomado del catecismo esotérico. Esto está, como es natural, envuelto en velos. Esto lo tenemos que meditar mucho. Aquí las palabras, como es natural, nos pueden traicionar. La cosa es entender esta situación entre lo más denso y lo menos denso, entre la vida que anima y la forma en que se manifiesta esa vida. Pero fíjense que todo esto compone siempre una tríada o un septenario, pero es una unidad que no tiene división ninguna verdadera. Es una apariencia mayábica. Los 3 siguen siendo uno, los 7 siguen siendo uno, pero sus funciones son las que están aquí, o sus expresiones manifestadas son las que están aquí bajo estas palabras diferenciadas. Así que esto se refiere a las mónadas cósmicas y subplanetarias. Cósmico es más, abarca más. Subplanetarias son las que están dentro de nuestra expresión de nuestro sistema planetario. Y como es natural, por lo menos por ahora, eso para nosotros no tiene una posibilidad de una distinción en nuestro cerebro. Pero ya sabemos que ahí hay algo también que algún día, según evolucionemos, vamos a poder realizar su significado. En la presente disertación se considera a las mónadas desde el punto de vista de su individualidad como almas atómicas, aunque antes de que estos átomos desciendan a la forma terrestre pura, es decir, el átomo ultérrimo. Se está refiriendo al átomo ultérrimo del plano Adi de nuestro sistema solar, no al átomo físico, que no es átomo. Pero sí no tiene, como si dijéramos, ningún tipo de subexpresión dentro del sistema. Esta es la expresión más sutil dentro del sistema que se trate. Es decir, tanto sea cósmica como de nuestro sistema planetario. Porque este descenso a la materia concreta marca el punto medio de su propia peregrinación individual. Punto medio, claro, porque el arco de descenso siempre es los primeros 3 pasos y medio de una expresión septenaria, de un periodo mundial, de una ronda
de una cadena, de cualquiera de estas expresiones de la manifestación universal. Su mitad es el descenso a lo más concreto. Es un proceso siempre de descenso, aunque sea el del ser humano. Por eso el ser humano tuvo que descender por 3 globos para llegar a esta tierra, que es el cuarto. Aquí, perdiendo su individualidad en el reino mineral, ese descenso fue a través, cuando lo estudiamos en los reinos y en los nombres que le dieron los maestros a Sinet, son los 3 niveles elementales, inconcebibles para nosotros en nuestro estado actual de evolución. Llegan al reino mineral en este nivel más concreto, el del cuarto, el de la cuarta cadena, el de la cuarta ronda, el de la cuarta raza, todo. Recuerden que es igual. Digo, parecido. Analogía y correspondencia, pero quiero decir que es el máximo descenso de aquel periodo. Y por tanto, en reino, el reino mineral. Pierde hasta su individualidad, como es natural, o lo va perdiendo de los elementales, pero bueno, no sabemos, de los elementales no sabemos en detalle nada. Principian a ascender a través de los 7 estados de la evolución terrestre, es decir, vegetal, animal, humana, que con los 3 de descenso y el reino mineral en el centro, hacen los 7. Hacia ese punto en que se establece firmemente una correspondencia entre la conciencia humana y la deva o dédica, la divina. Aquí lo dejamos. Nos reuniremos, Dios mediante, el 1 de mayo, que cae 30 de abril, cae el sábado, así que empezamos mayo con esta evolución. La página, bueno, es el número 15.178 interno. Y después lo que tengo que anotar en la exterior. Y ahí es donde también me confundo muchas veces. O vida oculta que vibras en cada átomo. O luz oculta que brillas en cada criatura. O amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. ¿Alguna pregunta, hermano? Dime, Ernesto. Hermano, en la parte final de este capítulo inicial sobre estas mónadas, dice espíritu, dioses, mónadas y átomos son espíritu, mente y cuerpo. Después dice, en su agregación sectenaria son el hombre celeste. ¿A qué agregación sectenaria se está refiriendo que son ese hombre celeste? Hay varios sectenarios, como es natural. No sé aquí si se está refiriendo ya a la culminación de toda la evolución humana. Esto, te soy sincero, quizás en el libro nos diéramos mejor cuenta. Ve tú que tú tienes la obra también y tú empezaste estudiando conmigo el compendio y ahora nos hemos vuelto a encontrar en el compendio, porque en Cuba yo no podía dar el libro entero, pero aquí ya tú debes de tener el libro entero. Y si no, yo se lo mando a cualquiera en edición electrónica. Y entonces hay que ir a ese segundo tomo, a ver si parece que al aplicar esta nomenclatura, al menos se está refiriendo a cualquier nivel ya, porque el hombre celeste es el adepto, el que ya sale de la rueda de nacimiento y muerte, por tanto, el que ya entra. Este es un lenguaje técnico que ya usa en el tercer tomo, pero no sé aquí exactamente. Pero bueno, de todas maneras, lo celeste siempre es lo más alto. En el nivel de nuestra alma todavía sin estar liberada de la rueda de nacimientos y muerte, sin haber completado la evolución humana, pues se referiría a los ogoides. Es decir, a esa expresión más alta del espíritu
que es, como dijéramos, celestial, que es su expresión, pero mientras es ser humano, individualizada. Mientras que el Atman es totalmente universal siempre. Y habría, pero recupera esa universalidad hasta un punto al menos, por un tiempo al menos, porque eso también depende de cómo haya completado su evolución y de si renuncia al Devachan, digo, al nirvana o no renuncia, si se convierte en un Nimanakaya por sacrificio para ayudar a la humanidad. Todo eso son variantes que nosotros en detalle no podemos entender. Pero bueno, es lo más alto de ese ser. Como en cualquier nivel que lo que querramos nosotros identificar. Y es como es un centenario completo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos la semilla del centenario, es decir, los átomos permanentes de cada uno de los planos. Pero ninguno de nosotros que estamos aquí actuando como personalidades por favor, si me pueden cerrar el micrófono. Milton, cierra el Sí, micrófono, por favor. Porque si no queda en la grabación. Y entonces, esa gracia, mijo, esa expresión de, ¿cómo se llama? De lo celeste todavía y de lo mismo intuitivo, por ejemplo, Buddhi, etcétera, no se expresa en nosotros, sí obliterado por nuestra evolución precaria. No hemos llegado a la etapa. Es decir, nosotros tenemos un átomo permanente para cada una de las expresiones del centenario, pero movemos, sobre todo encarnados, pero aún desencarnados, movemos nosotros la actividad búdica, la actividad verdaderamente espiritual. Es decir, nuestro centenario está trunco como expresión, pero está logrado como promesa, como arquetipo, para usar una palabra más apropiada. Y la prueba está que nosotros, desde el cuerpo causal, descendemos la encarnación, terminamos la encarnación, volvemos al nivel cámico para poder saber lo que va a ir a asimilarse en Devachan o no. Digo, saber no, poder hacer ascender eso y desembarazarnos de lo que no puede ascender. Esa es la vida, la primera etapa de la vida post-mortem. Pero después tenemos ese Devachan que puede ser nada más en el nivel del plano mental inferior, pero que puede en almas ya un poquito más avanzadas que sean capaces de sentir y pensar en lo abstracto, en lo bondadoso, etcétera, pues también hay una parte del Devachan en el cielo superior, como se le llama, o en Devachan superior, sin forma, es decir, en el mismo cuerpo causal. Pero de ahí no seguimos para arriba conscientemente a nada. Estamos todavía cerrados. Pero está un átomo permanente y algo de ello está vibrando en ese cuerpo causal. Ahora, cuando de verdad es un hombre celeste, porque llegó al nivel de la Ugoides o de, como ella le llamó después en el sexto tomo, en las instrucciones a sus discípulos, o en el nivel átmico, en la nomenclatura normal. Pero Atman es universal y nunca se debe aplicar a un ser humano ni a un autorrealizado. No sé si esto, repito, hermano, con la mente es muy difícil, pero síganle dando y sigan estudiando. Y claro, hay que tener también en cuenta que ella habla a veces en un lenguaje que yo no puedo ni cerrar algunas posibilidades. Esto hay que seguirlo estudiando, seguirlo investigando. No nos quedemos cortos en que una opinión primera deba ser ya seguro toda la verdad. Aquí no hay verdad hasta que no la realicemos como un alma
ya cercana al menos a la espiritualidad verdadera y a los maestros de sabiduría. No, hay que evolucionar, mijo. No hay otra solución. Dime, Ernesto, ¿algo más? Sí, hermano, aquí al principio del capítulo, Dios es mónadas y átomos, dice, cada átomo se convierte en una unidad compleja y visible, una molécula. ¿Por qué visible, hermano? Si por nuestros ojos no se pueden ver. Porque tienen que ir descendiendo, a irse, como si dijéramos, densificando, compactando. En este caso lo llamaríamos nosotros. Y en los átomos visibles son los de nuestro, visibles hasta un punto, son los de nuestro plano físico. Pero como yo les decía, el átomo, el terreno empieza en el plano ádico. Y ese es el único verdadero átomo de nuestro sistema subplanetario. Porque está por debajo como es natural, en el nivel del sistema solar, que es superior. Y ella le puso ahí. Habría igual que ver hasta dónde ella le dio ese valor. Pero me imagino que sea la de nuestro encarnación de nuestro logos planetario. Y por tanto es una de 7 encarnaciones y en esta tierra, etcétera. Que los elementos tienen esa característica, pero ¿son ellos átomos? No. Ellos son una unidad compleja aquí abajo, en este plano físico, que es donde se hacen visibles. Aunque no haya un microscopio que los pueda ver, pero visible en el sentido que la ciencia los pudo estudiar. Y lo sigue estudiando. Y yo creo que tú no los has visto, ni yo tampoco, pero se ha ido comprobando que todo eso era lo que la ciencia, hasta cierto punto por lo menos, alcanzó a descubrir o ha alcanzado a descubrir. Quedan muchas cosas seguramente por todavía, como si diéramos investigar. Sobre todo, la vida que está en cada uno de esos átomos. ¿Cómo la podemos investigar? Si aún los electrones que son parte de esa vida se niegan a que nosotros los observemos. Y ustedes saben que eso está comprobado por la física cuántica. ¿Algo más, mijo? Gracias, hermano. No, por nada. ¿Alguien más? Bueno, gracias entonces a todos. Nos vemos los que podamos. No los de España, que seguramente ya deben de estar locos por irse a acostar. Gracias, María Jesús. Y nos vemos entonces en 1 hora y 20 minutos para la oración de sanación por tantos enfermos y tantas personas que están sufriendo en el mundo, por también todos los que están sufriendo la guerra y todos los peligros de la guerra, no solo la guerra verdadera, sino los que tienen miedo de más guerra y más cosas horribles. Tenemos que sustituirlo por la confianza en la ley, por el amor y por la comprensión hacia todos, tanto los que están haciendo daño como los que se están haciendo daño, que también es a la vez, todos los que hacen daño se hacen daño, y con los que están sufriendo daño. Y el jueves, viernes, sábado y sábado en el seminario de Costa Rica también, los que quieran, pues me piden si no tienen el anuncio, y con mucho gusto yo se los mando. Terminamos aquí entonces la grabación. Gracias, hermano. Gracias a todos. En la federación está el afiche.